No morías al instante. Morías porque ya no podías respirar. La crucifixión convertía cada respiración en una lucha. Cada minuto en un desgaste irreversible. Asfixia progresiva. Shock. Colapso del organismo. Pero Roma no diseñó este método por casualidad. Para entender cómo funcionaba, debemos empezar por el contexto histórico. Roma no crucificaba por errores menores, no crucificaba por discusiones religiosas, no crucificaba por simples diferencias de opinión. La cruz estaba reservada para algo muy concreto: rebeldes, sediciosos, amenazas al orden imperial. Entonces surge una pregunta incómoda. Si Jesús terminó en una cruz romana, ¿qué vio Roma en él? ¿Un ladrón? ¿Un agitador? ¿Un revolucionario? Porque la cruz no era castigo para maestros espirituales inofensivos. Era castigo para quienes podían alterar el equilibrio del poder. En el Imperio Romano existía una categoría muy clara: aquellos que se proclamaban reyes sin autorización de Roma. Aquellos que movilizaban multitudes. Aquellos que hablaban de un reino distinto. Esos no eran tratados como predicadores, eran tratados como riesgos. Sobre la cruz de Jesús se colocó un letrero: Rey de los Judíos. No era una frase teológica, era una acusación política. Roma no ejecuta por blasfemia, Roma ejecuta por sedición. Entonces la pregunta se vuelve más afilada. ¿Fue Jesús visto como un líder mesiánico peligroso? ¿Como alguien capaz de encender una revuelta en una provincia ya inestable? ¿O fue simplemente una víctima más del miedo romano? Porque Judea no era un territorio tranquilo. Era una región con tensión permanente. Movimientos mesiánicos, expectativa de liberación, resistencia latente contra el ocupante extranjero. En ese contexto, hablar del reino de Dios no era una metáfora inocente. Podía sonar como desafío. Roma no actuaba por sensibilidad religiosa, actuaba por estabilidad política, y cuando Roma crucificaba, no estaba improvisando. Estaba enviando un mensaje claro, visible, irreversible. Entonces volvamos a la pregunta central. Si la cruz estaba reservada para rebeldes, ¿por qué Jesús terminó en ella? ¿Fue realmente un revolucionario? ¿O la lógica del imperio transformó su mensaje en amenaza? Para entenderlo, tenemos que comprender primero qué significaba realmente la crucifixión romana. Porque la cruz no era solo una forma de morir. Era una forma de advertir. Para entender la muerte de Jesús, primero hay que entender la lógica de la cruz. Porque la crucifixión no era una ejecución improvisada. Era una herramienta de Estado. Su origen no fue exclusivamente romano. Existen antecedentes en el mundo persa y cartaginés. Pero fue Roma quien la convirtió en instrumento sistemático de control. No era un castigo común. No formaba parte del derecho penal ordinario para todos. Era selectiva. Y esa selección es clave. Ciudadanos romanos casi nunca eran crucificados. La cruz estaba reservada para esclavos, para extranjeros sin estatus, para bandidos violentos y, sobre todo, para rebeldes, para quienes amenazaban la estabilidad del imperio. La crucifixión era el castigo de los que desafiaban el orden romano. No solo eliminaba al individuo, lo exponía, lo degradaba, lo convertía en advertencia. El cuerpo suspendido en alto era un mensaje visual. La ejecución no debía ser privada, debía ser vista, recordada, temida. El historiador romano Tácito menciona crucifixiones como parte del repertorio habitual del poder imperial. Pero es Cicerón quien nos ofrece una de las descripciones más reveladoras. Cicerón llamó a la crucifixión el castigo más cruel y abominable
y añadió algo aún más significativo, que la sola mención de la cruz debía mantenerse lejos de los oídos de un ciudadano romano. Eso nos dice algo importante. La cruz no era simplemente dolorosa, era deshonrosa, era degradante, era el símbolo máximo de pérdida de dignidad. Cuando Roma crucificaba a alguien, no solo buscaba su muerte, buscaba su desaparición social, su humillación pública, su deslegitimación total. El mensaje era claro: este no es un mártir, este es un enemigo del orden. Las crucifixiones solían realizarse en lugares visibles, a la entrada de ciudades, junto a caminos transitados, en colinas cercanas a núcleos urbanos. No era casual, era teatro político, era escenografía del poder. La cruz decía: Roma manda, Roma castiga, Roma decide quién vive y quién muere. Por eso la pregunta vuelve con más fuerza. Si la crucifixión estaba reservada para rebeldes y sediciosos, ¿en qué categoría colocó Roma a Jesús? Porque la cruz no era castigo para predicadores inofensivos. Era castigo para quienes podían alterar el equilibrio del imperio. Y en una provincia tan inestable como Judea, eso no era un detalle menor. Para comprender por qué Roma pudo verlo como amenaza, tenemos que mirar ahora el contexto político de Judea. Porque la cruz no se entiende sin la tensión de aquel territorio. Para comprender por qué Roma podía ver amenaza, hay que entender Judea. Judea no era una provincia tranquila, era un territorio ocupado, con identidad religiosa fuerte, con memoria histórica de independencia y con una esperanza constante de liberación. Desde el año 63 antes de nuestra era, Roma había intervenido directamente en la región, primero bajo influencia indirecta, después con control más firme. En tiempos de Jesús, Judea estaba bajo autoridad romana directa, gobernada por un prefecto, Poncio Pilato. Pilato no era un rey local, no era un mediador cultural, era representante del imperio. Su función principal no era religiosa, era mantener el orden, recaudar impuestos y evitar revueltas. Las fuentes históricas lo describen como un gobernador firme, en ocasiones incluso brutal. El historiador judío Flavio Josefo relata incidentes en los que Pilato utilizó fuerza excesiva para sofocar disturbios. Eso nos muestra algo importante. Roma no toleraba inestabilidad en Judea, y Judea era especialmente sensible, porque el pueblo judío no solo tenía identidad cultural, tenía identidad religiosa profundamente arraigada. Esperaban un Mesías, un ungido, un liberador. Esa expectativa no era abstracta, era política, era histórica. Recordaban la liberación de Egipto, recordaban las guerras macabeas, recordaban haber sido un reino independiente. En ese contexto, hablar del reino de Dios no era una frase inocente. Podía interpretarse como desafío, no necesariamente como llamado a las armas, pero sí como anuncio de una autoridad superior a Roma. Además, Jerusalén era especialmente volátil durante la Pascua. Miles de peregrinos acudían a la ciudad. La memoria de la liberación del pueblo de Israel se hacía presente. La tensión aumentaba. Las autoridades romanas reforzaban vigilancia, porque sabían que cualquier chispa podía convertirse en revuelta. Ahora imagina la escena. Un predicador galileo, rodeado de seguidores, entrando en Jerusalén, en medio de una fiesta cargada de simbolismo nacional, hablando del reino, criticando ciertas prácticas del templo, generando atención pública. ¿Podía eso pasar desapercibido? Para Roma, el problema no era la teología, era la estabilidad. Cualquier figura que movilizara multitudes era evaluada bajo el prisma de seguridad,
no como maestro espiritual, sino como posible foco de agitación. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable. ¿Vio Pilato en Jesús a un simple predicador? ¿O a alguien cuya influencia podía convertirse en amenaza política? Para responderlo, tenemos que analizar ahora la acusación concreta. El letrero colocado sobre la cruz. Rey de los judíos. Porque esa frase lo cambia todo. La crucifixión fue un método de ejecución con una lógica fisiológica precisa. No estaba diseñada para provocar una muerte inmediata, sino un deterioro progresivo y visible del organismo. Desde el punto de vista médico, no se trata de un único mecanismo letal, sino de la convergencia de varios procesos que se potencian entre sí. En muchos casos, el proceso comenzaba antes de la cruz, con la flagelación previa. Este procedimiento generaba laceraciones extensas en piel y tejido subcutáneo, con pérdida significativa de sangre. Desde una perspectiva fisiológica, esa hemorragia inicial podía desencadenar un estado de shock hipovolémico compensado. El organismo respondía aumentando la frecuencia cardíaca y produciendo vasoconstricción periférica para preservar el flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el cerebro y el corazón. Sin embargo, esa compensación tiene límites. A medida que el volumen circulante disminuye, también lo hace la perfusión tisular. Se inicia un metabolismo anaerobio en múltiples tejidos y comienza a acumularse lactato, favoreciendo la acidosis metabólica. Cuando el condenado era elevado en la cruz, la situación cambiaba radicalmente. La postura con los brazos extendidos y elevados fijaba la caja torácica en una posición cercana a la inspiración máxima. En términos prácticos, la entrada de aire resultaba relativamente posible, pero la expiración eficaz se volvía dificultosa. La ventilación adecuada requería que el crucificado elevara activamente su cuerpo apoyándose en los pies y flexionando los brazos. Cada ciclo respiratorio exigía contracción muscular sostenida. Con el paso de las horas, aparecía fatiga progresiva. La musculatura de miembros inferiores, deltoides, pectorales y músculos intercostales se agotaba. A medida que disminuía la capacidad de elevar el cuerpo, la ventilación se hacía más superficial. Se desarrollaba hipoventilación progresiva con retención de dióxido de carbono y aumento de la presión parcial de CeO2 en sangre. El resultado era acidosis respiratoria. Este componente respiratorio se sumaba a la acidosis metabólica ya iniciada por la hipoperfusión y el esfuerzo muscular intenso. La coexistencia de acidosis metabólica y respiratoria alteraba de manera significativa el equilibrio ácido-base. Un pH sanguíneo descendente afecta la contractilidad miocárdica, reduce la eficacia enzimática y aumenta la susceptibilidad a arritmias. El miocardio, sometido a hipoxia y acidosis, se vuelve eléctricamente inestable. Paralelamente, la hipovolemia inicial podía agravarse por deshidratación, sudoración y exposición ambiental. La disminución del retorno venoso reducía el volumen sistólico. El corazón intentaba compensar aumentando la frecuencia, pero el gasto cardíaco se volvía progresivamente insuficiente. En fases avanzadas, el shock pasaba de compensado a descompensado, con hipotensión marcada, disminución del nivel de conciencia y riesgo de colapso circulatorio. Otro elemento relevante es el agotamiento muscular global. La respiración en la cruz dependía de movimientos repetitivos dolorosos y exigentes. Cuando la fatiga impedía elevar el cuerpo con suficiente frecuencia, la ventilación disminuía de forma crítica. La hipoxia tisular aumentaba, agravando el deterioro metabólico y acelerando el desenlace. La muerte podía sobrevenir por varios mecanismos interrelacionados: insuficiencia respiratoria progresiva, shock hipovolémico descompensado o arritmia fatal secundaria a hipoxia y acidosis severa. No se trata de una única causa aislada, sino de una convergencia fisiopatológica.
La duración de una crucifixión variaba considerablemente. Podía prolongarse durante muchas horas e incluso más de un día, dependiendo del estado físico previo, del grado de flagelación, de la posición exacta del cuerpo y de las condiciones ambientales. Esa variabilidad no contradice el modelo fisiológico. Simplemente refleja diferencias en el equilibrio entre ventilación, volumen circulante y resistencia muscular. La lentitud del proceso no era accidental. Desde una perspectiva médica, la crucifixión combina deterioro ventilatorio, colapso hemodinámico y agotamiento neuromuscular en un mecanismo acumulativo. Desde una perspectiva histórica, esa lentitud formaba parte del mensaje político de Roma. No se trataba solo de ejecutar, sino de exhibir el poder del imperio a través de un proceso prolongado y público. Analizar estos mecanismos no busca recrear el sufrimiento, sino comprender con precisión médica e histórica cómo funcionaba realmente este método de ejecución. Solo desde ese análisis técnico es posible valorar con rigor lo que significaba una crucifixión en el contexto del siglo I. A lo largo de la historia, los movimientos mesiánicos solían desaparecer con la muerte de su líder. Cuando Roma ejecutaba a alguien por sedición o amenaza política, el mensaje era claro. La autoridad había vencido. El líder estaba muerto. El movimiento desarticulado. En la mayoría de los casos, así ocurría. Los seguidores se dispersaban. El miedo se imponía. La memoria se diluía con el tiempo. Desde un punto de vista sociológico, esto era lo habitual. Un movimiento centrado en una figura concreta rara vez sobrevivía a su ejecución pública. Sin embargo, en el caso de Jesús, ocurrió algo distinto. Tras una muerte reservada a rebeldes y alborotadores, tras una ejecución diseñada para humillar y disuadir, el movimiento no solo no desapareció, se expandió. Desde una perspectiva histórica, este hecho constituye una anomalía. Los discípulos, que según las fuentes huyeron en el momento del arresto, aparecen poco tiempo después, proclamando públicamente que su líder vivía. No se trata aquí de evaluar la veracidad de esa proclamación, sino de analizar su impacto. Psicológicamente, la ejecución de un líder suele generar desmoralización. En este caso, produjo convicción. Socialmente, en lugar de extinguirse, el grupo comenzó a organizarse. Se estructuró. Transmitió un mensaje coherente. Y lo hizo en el mismo entorno donde había ocurrido la ejecución. Desde el punto de vista histórico, esto marca un punto de inflexión. La crucifixión pretendía cerrar una historia, pero terminó inaugurando otra. En pocas décadas, el movimiento se había extendido fuera de Judea. En menos de 3 siglos, había alcanzado el corazón del imperio que lo había ejecutado. Este fenómeno exige una pregunta. ¿Qué ocurrió entre la muerte del líder y la expansión del movimiento? Esa transición, más que la ejecución en sí, es uno de los acontecimientos más determinantes del siglo I. Y entenderla es clave para comprender por qué la historia no terminó en la cruz. En el próximo análisis abordaremos ese punto de inflexión. Porque a veces el verdadero acontecimiento histórico no es la muerte de un líder, sino lo que ocurre después. Durante siglos, la crucifixión de Jesús ha sido interpretada desde múltiples perspectivas. Para comprender su impacto histórico, es necesario distinguir 2 niveles de análisis que no compiten entre sí, pero tampoco son idénticos. El primero es el nivel histórico. Desde esta perspectiva, la crucifixión fue una ejecución romana. Un castigo reservado a quienes eran percibidos como amenaza al orden público o al poder imperial. Roma no crucificaba por motivos teológicos, crucificaba por motivos políticos. La cruz era un instrumento de control social,
una advertencia visible contra la disidencia. En ese marco, la muerte de Jesús puede analizarse como la eliminación de un líder considerado problemático. Alguien que generaba movimiento, seguidores y expectativa. Para el imperio eso bastaba. El segundo nivel es el teológico. Con el paso del tiempo, las primeras comunidades cristianas interpretaron esa muerte de forma distinta. No como un fracaso político, sino como un acontecimiento redentor. La cruz dejó de ser únicamente un instrumento de ejecución para convertirse en signo de salvación. Aquí aparece una distinción fundamental. La interpretación histórica intenta responder a la pregunta: ¿qué ocurrió y por qué ocurrió en su contexto original? La interpretación teológica responde a otra pregunta: ¿qué significado tuvo ese acontecimiento para quienes creyeron en él? Confundir ambos planos genera conflicto innecesario. Separarlos permite un análisis más riguroso y más respetuoso. No se trata de confrontar historia y fe. Se trata de reconocer que operan en niveles distintos. La historia examina causas, contextos y consecuencias. La teología interpreta sentido. Cuando se distinguen estos niveles, el debate se vuelve más claro y también más honesto. Porque históricamente, la cruz fue una ejecución pública. Teológicamente, se convirtió en el núcleo de una proclamación. Y esa transformación nos conduce a una de las grandes paradojas de la historia. Roma quiso borrar un movimiento. Quiso enviar un mensaje de advertencia. Quiso demostrar que ningún desafío quedaba impune. Sin embargo, el instrumento diseñado para humillar terminó convirtiéndose en símbolo. La cruz, que representaba vergüenza y derrota, fue adoptada por el propio movimiento como emblema central. Este giro es históricamente extraordinario. Normalmente, los movimientos eliminados por el poder desaparecen, sus símbolos se olvidan. Sus líderes quedan como notas al pie. Aquí ocurrió lo contrario. El signo de ejecución se convirtió en signo de identidad. El fracaso aparente se transformó en punto de partida. Esa paradoja exige reflexión. ¿Cómo puede un instrumento de supresión convertirse en emblema de expansión? ¿Cómo puede una ejecución política dar origen a un movimiento que con el tiempo alcanzaría el corazón del mismo imperio que lo ejecutó? Estas preguntas no se responden con simplificaciones. Requieren análisis histórico, sociológico y también comprensión del factor humano. Porque más allá de la política y de la teología, hay un dato innegable. La cruz cambió la historia. No porque Roma lo pretendiera, sino a pesar de ello. Tal vez el verdadero punto de inflexión no fue solo la ejecución, sino la reinterpretación de esa ejecución. La historia registra el hecho, la fe le otorgó significado, y el resultado fue una transformación cultural de largo alcance. La cruz fue concebida como instrumento de disuasión. Terminó siendo símbolo de esperanza para millones. Ahí reside la paradoja histórica. Y también el motivo por el que seguimos analizando estos acontecimientos 2000 años después. Porque cuando un fracaso político se convierte en símbolo universal, algo digno de estudio ha ocurrido. La pregunta permanece abierta. ¿Fue simplemente un fenómeno sociológico extraordinario? ¿Fue una reinterpretación colectiva poderosa? ¿O fue algo más? El debate continúa. Y precisamente en esa intersección entre historia y significado es donde se sitúa Lux Mundi. No para imponer respuestas, sino para formular preguntas con rigor. Porque entender el pasado no consiste solo en describir hechos, sino en comprender por qué siguen teniendo relevancia. Y pocas ejecuciones han tenido un impacto tan profundo como aquella que Roma creyó definitiva. La cruz pretendía cerrar una historia, pero terminó abriendo otra.